La tarde comenzó con un silencio extraño en los pasillos de un conocido plató de televisión. Las cámaras estaban apagadas, pero los micrófonos, como siempre, captaban ecos de conversaciones entre susurros y pasos apresurados. Afuera, en la calle, los paparazzi esperaban con ansias algo que sabían que estaba por estallar. El nombre de Antonio David Flores ya resonaba entre ellos, y no porque fuera una jornada cualquiera de declaraciones en redes sociales, sino porque, según había trascendido, estaba a punto de dar un golpe mediático que podría hundir para siempre a su eterno rival televisivo, Kiko Jiménez. La historia llevaba meses cocinándose en silencio. Antonio David, con esa calma calculadora que lo caracterizaba, había reunido información, pruebas y testimonios que, de confirmarse, pondrían a Kiko en el punto de mira no solo mediático, sino judicial. El detonante, curiosamente, tenía nombre propio: Gloria Camila Ortega, hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, exnovia de Kiko, y pieza clave en todo este entramado de acusaciones, heridas abiertas y rencores antiguos. Todo comenzó cuando un abogado, amigo personal de Antonio David y especialista en casos de difamación y maltrato psicológico, le entregó un dossier. Dentro, hojas y hojas con declaraciones escritas, capturas de pantalla, mensajes de voz y fotografías que, según aseguraban, correspondían a episodios de tensión y conductas que podían calificarse como abusivas. Antonio David, que había visto de todo en la televisión, no pudo evitar sentir un escalofrío al leerlos. Eran documentos que implicaban directamente a Kiko en episodios muy delicados relacionados con su relación pasada con Gloria Camila. El exguardia civil sabía que un paso en falso podría volverse en su contra. No era un santo mediático y arrastraba su propia mochila de polémicas. Pero esta vez, según él, no era una cuestión de venganza personal. Es por justicia, por la verdad y por Gloria, repetía a su círculo más cercano. En privado, reconocía que, aunque con Gloria no había tenido trato estrecho, le molestaba profundamente el modo en que Kiko había hecho de su ruptura un circo mediático, alimentando titulares y declaraciones hirientes en cada plató que pisaba. El abogado, un hombre meticuloso y de verbo afilado, le explicó que antes de cualquier movimiento mediático había que blindar la estrategia legal. No bastaba con hablar en televisión, había que llevar todo ante un juez. Y así lo hicieron. Presentaron una denuncia formal por maltrato psicológico y acoso mediático, sustentada en declaraciones de testigos, capturas de mensajes y relatos que, según aseguraban, Gloria Camila había compartido en confianza con personas de su entorno. La noticia de la denuncia comenzó a filtrarse poco a poco. Un redactor de un portal digital, siempre pendiente de lo que se cocía entre bastidores, recibió un mensaje anónimo: «Mira en el juzgado de instrucción número 4. Caso nuevo contra Kiko Jiménez. Denunciante indirecto, abogado de Antonio David». Aquello fue como prender una cerilla en una pradera seca. En cuestión de horas, los grupos de WhatsApp de periodistas, tertulianos y colaboradores estaban llenos de especulaciones. En paralelo, Kiko Jiménez parecía ajeno a todo. O al menos, así lo vendía en redes sociales. Publicaba vídeos en el gimnasio, fotos con su pareja Sofía Sueskun y frases motivacionales sobre no dejarse afectar por la negatividad de los demás. Pero quienes lo conocían sabían que no estaba tranquilo. Un mensaje de un viejo conocido del mundo televisivo le hizo fruncir el ceño: «Te van a disparar y esta vez no es con balas de fogueo. Prepara defensa». La relación entre Kiko y Gloria Camila había sido, desde el inicio, un cóctel explosivo. Apasionada y mediática, salpicada por rumores de celos, discusiones y reconciliaciones teatrales. Muchos recordaban aquellas tardes de televisión en las que ambos aparecían juntos, entre risas y caricias, y al día siguiente protagonizaban una ruptura pública llena de reproches. La hija de Ortega Cano, siempre protegida por su círculo familiar, había mantenido silencio sobre ciertos episodios, aunque en alguna ocasión se le escaparon frases que dejaban entrever un pasado más turbulento de lo que aparentaba. Antonio David decidió que el momento de hablar había llegado.
Pactó una entrevista exclusiva en un programa nocturno, conocido por no tener pelos en la lengua y por destapar escándalos sin miramientos. Esa noche, el plató estaba cargado de tensión. El público, expectante. Los tertulianos, ansiosos por ver qué cartas pondría sobre la mesa. Y él, sentado frente a las cámaras, con un sobre en la mano. Dentro, copias de algunos de los documentos que el abogado había presentado. Yo no estoy aquí para inventar nada. Estoy aquí para contar lo que se ha denunciado en un juzgado. Y lo que se ha denunciado es muy grave, comenzó. La presentadora intentó interrumpirlo para pedir prudencia, pero él siguió, leyendo fragmentos de testimonios en los que se relataban episodios de control, humillaciones y presión emocional. Sin dar detalles escabrosos, pero dejando claro que lo que allí se describía no era una simple discusión de pareja. Las redes sociales estallaron. El nombre de Kiko Jiménez se convirtió en tendencia nacional en cuestión de minutos. Algunos lo defendían, acusando a Antonio David de querer desviar la atención de sus propios problemas judiciales. Otros, en cambio, pedían investigar hasta el fondo y proteger a Gloria Camila de cualquier intento de manipulación mediática. Kiko, al enterarse de la emisión, llamó inmediatamente a su representante y a su abogado. No podía dejar pasar esa acusación sin responder. A la mañana siguiente, convocó una rueda de prensa improvisada a las puertas de un restaurante madrileño. Con gesto serio, negó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de montaje sucio y oportunista y asegurando que quien esté detrás de esto lo pagará caro. Sin embargo, evitó pronunciar el nombre de Antonio David directamente, algo que llamó la atención de los presentes. Mientras tanto, Gloria Camila mantenía silencio público. No emitió comunicados ni concedió entrevistas. Pero una fuente cercana aseguró que estaba desbordada por la situación y que no quería verse arrastrada de nuevo al foco mediático por asuntos del pasado. Sin embargo, el hecho de que la denuncia estuviera sustentada en parte en testimonios vinculados a su experiencia la situaba inevitablemente en el centro del huracán. El abogado de Antonio David, consciente del impacto mediático, presentó una ampliación de la denuncia, añadiendo nuevos elementos que, según dijo, demostraban un patrón de conducta. Esto hizo que el caso pasara de ser un simple enfrentamiento mediático a una auténtica batalla legal. Los programas de televisión abrían con el tema, los colaboradores se dividían en bandos, y los tertulianos de la tarde analizaban cada gesto, cada palabra y cada silencio. La tensión creció aún más cuando se filtró un audio en el que, supuestamente, se escuchaban voces discutiendo, una de ellas atribuida a Kiko, en un tono agresivo. Aunque la autenticidad del audio fue puesta en duda por la defensa de Kiko, su mera existencia sirvió para avivar las llamas del escándalo. Antonio David aprovechó para insistir en que la verdad siempre sale, aunque algunos intenten taparla con amenazas. Los días siguientes fueron un torbellino. Kiko presentó una contrademanda contra Antonio David por difamación, reclamando una indemnización millonaria. Su abogado argumentó que todo formaba parte de una campaña orquestada para dañar su imagen y que las pruebas presentadas eran sacadas de contexto o directamente manipuladas. Los medios recogieron esta versión, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Varios contratos publicitarios se congelaron y algunas apariciones previstas en televisión fueron canceladas. Por su parte, Antonio David se mostraba tranquilo ante las cámaras, asegurando que no tenía miedo y que todo lo que había dicho podía respaldarlo en un juzgado. Sus seguidores en redes sociales lo defendían con fervor, acusando a Kiko de esconderse tras comunicados y de no dar explicaciones claras sobre los episodios señalados. En este clima de enfrentamiento total surgió un nuevo actor, un testigo sorpresa, un antiguo amigo de la pareja Kiko Gloria, que aseguró haber presenciado más de una discusión subida de tono y comportamientos que no eran normales en una relación sana. Este testigo, cuya identidad no se reveló, se presentó voluntariamente ante el abogado de Antonio David para declarar. Su testimonio, de ser admitido en el procedimiento,
podría inclinar la balanza. La batalla mediática no parecía tener fin. Cada día, un nuevo dato, un nuevo rumor o una nueva declaración agitaban el ambiente. La tensión entre ambos bandos alcanzó tal nivel que incluso algunos colaboradores de televisión, amigos de uno u otro, decidieron apartarse para no verse salpicados. Mientras tanto, el público seguía pendiente, como si de una serie de suspense se tratara. ¿Era Antonio David un justiciero dispuesto a destapar la verdad o simplemente un enemigo más de Kiko buscando venganza? ¿Era Kiko una víctima de un complot o un hombre con un pasado que finalmente salía a la luz? Las respuestas, como siempre en este tipo de casos, dependían de a quien se escuchara. Pero lo cierto es que el caso, ahora judicializado y con fecha para la primera vista, se había convertido en uno de los escándalos más sonados del año. Y tanto Antonio David como Kiko sabían que, pase lo que pase, su enfrentamiento quedaría grabado para siempre en la memoria mediática del país. Las semanas posteriores a la presentación oficial de la denuncia fueron un hervidero. Los pasillos de Telecinco, de Mediaset en general, y hasta de algunos programas rivales, parecían un tablero de ajedrez donde cada pieza se movía con cautela. Nadie quería hablar demasiado alto en los pasillos, porque ya se sabía que cualquier frase, cualquier comentario fuera de lugar, podía terminar filtrado a la prensa del corazón. Antonio David Flores se había convertido, para sus seguidores, en un adalid de la justicia. Y para sus detractores, en un estratega frío que sabía muy bien cómo manejar los tiempos mediáticos. Su equipo de comunicación, porque sí, lo tenía, aunque él intentara disimularlo, trabajaba en sincronía con el abogado para dosificar la información, ni todo de golpe, ni tan lento como para que se enfriara. El objetivo era claro, mantener a Kiko en el ojo del huracán y erosionar su imagen pública. En un conocido programa matinal, un colaborador que había sido amigo íntimo de Kiko en su etapa de tronista, aseguró en directo: «Mira, yo no me voy a mojar en si lo que dice Antonio David es cierto o no, pero que Kiko tiene un carácter complicado, eso lo sabemos todos. Y que con Gloria hubo movidas fuertes, también. Lo que pasa es que una cosa es discutir y otra es lo que se está denunciando». Ese testimonio, aunque no aportaba pruebas, reforzaba la narrativa que Antonio David estaba intentando instalar. Las redes sociales lo recogieron y lo viralizaron en cuestión de minutos. Las etiquetas ¡Justicia para Gloria y ¡Kiko Jiménez fuera aparecieron entre las tendencias, mientras que los fans del propio Kiko lanzaban contraataques digitales con ¡Antonio David manipulador y ¡montaje mediático. Pero lo más impactante estaba por llegar. Una tarde, en mitad de la emisión en directo de un programa de tarde, la presentadora interrumpió el debate para anunciar una bomba informativa, un nuevo audio filtrado, supuestamente grabado por un vecino del edificio donde vivía la pareja Kiko Gloria. En él se escuchaba claramente una discusión acalorada, con portazos y gritos. La voz masculina, presuntamente la de Kiko, decía frases que helaban la sangre. «Te he dicho que no salgas así vestida. No me provoques». La presentadora, consciente del impacto, repitió que la autenticidad del audio estaba en verificación, pero que había sido entregado ya al abogado de Antonio David. En el plató, el silencio fue absoluto. Incluso algunos colaboradores, defensores habituales de Kiko, se removieron incómodos en sus sillas. Kiko reaccionó en menos de 24 horas. Publicó un vídeo en Instagram de casi 10 minutos donde negaba tajantemente que el audio fuera real. Aseguró que estaba manipulado y que se trataba de una estrategia rastrera para destrozar su vida personal y profesional. Con un tono serio y mirando fijamente a la cámara, lanzó un aviso. «Esto va a llegar hasta donde tenga que llegar. Y no me voy a quedar callado». Mientras tanto, el abogado de Antonio David convocó a la prensa para anunciar que, además de las pruebas ya presentadas, había testigos dispuestos a declarar bajo juramento. Uno de ellos era un trabajador de un local nocturno donde Kiko y Gloria habían tenido una fuerte discusión pública años atrás. Según este testigo,
El episodio había terminado con Gloria abandonando el lugar llorando y con la intervención de personal de seguridad para calmar la situación. Los medios comenzaron a bucear en hemerotecas y redes sociales, rescatando fotos y vídeos antiguos de la pareja, buscando gestos, miradas o actitudes que pudieran respaldar o desmentir las acusaciones. Algunos programas incluso entrevistaron a amigos de la infancia de Gloria, quienes, sin entrar en detalles, dejaban entrever que la relación con Kiko había dejado huellas. En medio de todo esto, Gloria Camila decidió romper su silencio, pero lo hizo de forma calculada. No fue en televisión ni en una entrevista, sino a través de un comunicado breve en sus redes sociales. No voy a alimentar guerras mediáticas. Estoy centrada en mi vida y en mi familia. Lo que tenga que decir, lo diré donde corresponda. Ese mensaje, aunque escueto, fue interpretado de múltiples formas. Para algunos, era una confirmación velada de que había algo que contar. Para otros, era simplemente un intento de alejarse del ruido mediático. La expectación creció cuando se fijó la fecha para la primera vista judicial. Los periodistas acamparon frente a los juzgados desde primera hora. Antonio David llegó acompañado de su abogado, serio, traje impecable, evitando declaraciones. Kiko apareció por otra puerta, también con su defensa y con gafas de sol oscuras. El cruce de miradas entre ambos fue captado por las cámaras, apenas unos segundos, pero suficientes para que los medios lo repitieran en bucle. Dentro, la tensión era palpable. El juez ordenó que parte de la vista se celebrara a puerta cerrada, dada la naturaleza delicada de las acusaciones. Aún así, se filtró que los testimonios escuchados eran intensos y que uno de ellos, presuntamente de una persona cercana a Gloria, provocó lágrimas en más de uno de los presentes. Fuera, en la calle, los bandos de seguidores se enfrentaban con pancartas y cánticos. Un grupo coreaba «Justicia para Gloria», mientras otro gritaba «Basta de mentiras contra Kiko». La policía tuvo que intervenir para evitar que la situación se descontrolara. En los días posteriores surgió un giro inesperado. Un antiguo representante de Kiko aseguró tener en su poder correos electrónicos y mensajes que demostrarían que, en los últimos meses, había habido contactos discretos entre el entorno de Kiko y un periodista para neutralizar a Antonio David. Este representante, dolido por problemas económicos con Kiko, estaba dispuesto a colaborar con el abogado de Antonio David a cambio de protección legal. El escándalo alcanzó tal magnitud que incluso programas que habitualmente no trataban temas del corazón empezaron a comentarlo. Columnistas de prensa generalista escribían sobre el caso como un ejemplo de cómo las guerras mediáticas pueden acabar derivando en procesos judiciales con consecuencias graves para todos los implicados. Mientras tanto, Antonio David mantenía su discurso, que todo esto no era por él, sino por una mujer que merece ser escuchada y respetada. Kiko, por su parte, intensificaba su defensa mediática, concediendo entrevistas a medios afines y mostrando un perfil más humano, hablando de sus orígenes humildes y de cómo sentía que lo estaban crucificando injustamente. La batalla no estaba ni cerca de terminar. Faltaban pruebas por presentar, testigos por declarar y, sobre todo, el veredicto de un juez que tendría que separar lo que era espectáculo mediático de lo que era verdad judicial. Y mientras todo eso ocurría, el país entero seguía pendiente, como si estuviera viendo la temporada más intensa de una serie que, por desgracia para los protagonistas, no era ficción. Hoy, en pleno verano de 2025, la guerra entre Antonio David Flores y Kiko Jiménez sigue tan encendida como el primer día. La denuncia inicial no solo no se ha apagado, sino que ha crecido como una bola de nieve, arrastrando nuevos testimonios, pruebas y acusaciones cruzadas que han complicado todavía más el panorama. Lo que empezó siendo un movimiento legal con nombre y apellidos, maltrato psicológico y acoso mediático, se ha convertido en un culebrón con ramificaciones en casi todos los programas de televisión. El último gran capítulo se produjo hace apenas 2 semanas, cuando el abogado de Antonio David entregó a la prensa un extracto del sumario, hasta ahora bajo secreto, en el que se recogían fragmentos de declaraciones de testigos clave.
Uno de esos fragmentos señalaba que, en varias ocasiones, Gloria Camila habría comentado a personas de su confianza que había vivido situaciones de control y humillación continuadas. Aunque el documento no incluía grabaciones ni fotos, el simple hecho de que se incorporara al sumario bastó para que los platós ardieran. Kiko reaccionó al instante en su perfil de Instagram, donde colgó un directo de 25 minutos, más emocional que nunca. Con lágrimas contenidas, acusó a Antonio David de utilizar a Gloria como arma arrojadiza para saldar cuentas personales. Esto no va de justicia, esto va de destrozar vidas. Y él lo sabe. Sabe que está tocando donde más duele. Ese directo se viralizó y dividió aún más a la opinión pública. Los seguidores de Kiko lo vieron como un hombre acorralado que finalmente dejaba ver su lado más humano. Los detractores, en cambio, aseguraban que era puro teatro para limpiar su imagen. Mientras tanto, Antonio David, lejos de bajar el tono, concedió una exclusiva a una conocida revista del corazón. En la entrevista, posando junto a su abogado, afirmó que el juicio entraba en fase decisiva y que lo que queda por salir hará temblar a más de uno. Además, dejó caer que había colaboradores televisivos que sabían mucho más de lo que cuentan, insinuando que el silencio de ciertos rostros conocidos podría romperse en cualquier momento. El ambiente en los programas de televisión se ha vuelto irrespirable. Algunos colaboradores que antes coincidían en tertulias han pedido no compartir plató para evitar enfrentamientos en directo. Productores y directores se ven obligados a reorganizar mesas y escaletas en función de quién esté dispuesto a debatir el tema y quién no. Incluso se rumorea que en un par de ocasiones, antes de salir a emisión, hubo discusiones encendidas en los camerinos que casi terminan a gritos. En redes sociales, la guerra de hashtags es constante. Cada vez que se filtra un nuevo dato, los trending topics se llenan de etiquetas como almohadilla Antonio David tiene razón, almohadilla Kiko inocente, almohadilla justicia para Gloria o almohadilla montaje televisivo. Las comunidades de fans de cada uno actúan como verdaderos ejércitos digitales, recopilando vídeos, editando imágenes y difundiendo mensajes para reforzar la versión que apoyan. Gloria Camila, en este punto, sigue manteniendo un perfil bajo. Apenas publica fotos personales y evita cualquier referencia directa al caso. Sin embargo, hace unos días, en una de sus escasas apariciones públicas en un evento de moda, un periodista le preguntó si pensaba declarar de nuevo. Su respuesta fue breve pero significativa. Yo ya he dicho lo que tenía que decir donde tenía que decirlo. El resto, que lo resuelva la justicia. Esa frase, aunque ambigua, volvió a disparar las especulaciones. Algunos interpretaron que confirmaba su implicación activa en el proceso, mientras que otros pensaron que era su manera de zafarse del acoso mediático. El juicio, según fuentes judiciales, podría prolongarse hasta finales de 2025 debido a la cantidad de pruebas y testimonios pendientes de incorporar. Esto significa que la batalla mediática seguirá abierta durante meses, con Antonio David y Kiko enfrentados no solo en los tribunales, sino también en cada plató, cada entrevista y cada movimiento en redes sociales. Y mientras tanto, la audiencia sigue enganchada, como si se tratara de una serie por entregas, preguntándose quién tendrá la última palabra y si, cuando llegue el momento de la sentencia, la verdad será tan clara como todos aseguran tenerla.